Miércoles 11 de enero, muy buenos días amigos, quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana en Noticias 7. Gracias por su sintonía. Buenos días, Lautaro. Mucho frío en la capital. Hola Andrea, demasiado frío, la verdad, llueve y llueve y llueve. La gente se pregunta por qué este temporal tan extraño. Un año frío, parece que se nos viene, estamos a 9 grados en la capital y me comentan que es similar en otras zonas de la región interandina, mientras que en la costa también se han reportado lluvias. Pero en fin, hablando de información, Andrea, anoche tuvimos noticias muy interesantes que hoy en la mañana, bien tempranito, se las vamos a contar a todos ustedes. Así es, para que usted esté bien informado iniciando esta jornada. Les hacemos entonces una invitación para que nos sintonicen a través de eltelégrafo.com.es, a través también de Pública FM y a través, por supuesto, de todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Presidente Lasso anuncia la reducción del IVA del 12 al 8% en los siguientes feriados, iniciando el de Carnaval. Además de bajar del 300% de impuesto al 30% a la compra de armas y municiones. El Ministerio de Salud confirma el primer caso de gripe aviar en una niña de 9 años en la provincia de Bolívar, tras tener contacto con aves contagiadas, aunque recuerda que el consumo de carnes y huevos no afecta a la salud humana. Ministro de Gobierno Francisco Jiménez aclara que el gobierno no permite ni tolera actos de corrupción ante la insinuación de un medio digital de una presunta rama de corrupción en empresas públicas. Se cumplió audiencia en la Corte Constitucional por el caso de la no designación del titular del Consejo de la Judicatura a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Y en lo más destacado del mundo, torrenciales lluvias en California, Estados Unidos, dejan 14 muertos y millones de dólares en daños en condados y ciudades. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de gripe aviar en humanos en el Ecuador. Se trata de una niña de 9 años en la provincia de Bolívar, donde también se registró un caso de aves en una granja. Según la cartera de Estado, la menor habría contraído el virus por tener contacto directo con las aves portadoras de la enfermedad. Por ello se implementó ya un cerco epidemiológico, tanto humano como animal, en la zona. Sí, y es que para mitigar la posible propagación de la gripe aviar hay que tomar ciertas precauciones, pero antes de eso, un dato que sí me gustaría contarle a nuestros amigos televidentes, para no preocuparnos tanto. A ver, los últimos casos de gripe aviar en humanos en el mundo fueron en noviembre en España, 2 personas. Sin embargo, en 19 años, desde 2003 hasta 2022, 865 personas se contagiaron por gripe aviar y eran ciudadanos que trabajaban en contacto estrecho y directo con aves. Sí, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que no es que se propagaba la gripe aviar así libremente, sino que eran personas que trabajaban en granjas principalmente en Asia. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que las aves en este 2022 se quintuplicaron 5 veces más que en 2021. Los casos de gripe aviar en aves entre 2022 fueron 5 veces más que en 2021, sin embargo, en humanos no. Así es, las autoridades lo que han dicho el día de ayer es que una de las medidas que se va a tomar para precautelar precisamente o prevenir que haya este contagio en humanos es que la relación que tienen las personas directas con aves de corral serán vacunadas contra la influenza. En todo caso, también las autoridades reiteraron que consumir carne de pollo o huevos no produce el contagio. Sí, hay que aclarar que todavía no sabemos exactamente cómo fue el contacto de la niña. Lo que se conoce, según ha dicho la OMS, es que una persona, un humano, podría tener o contagiarse de la gripe aviar por fluidos o heces de las aves. Recomendaciones que se hacen a escala mundial: no toque un ave muerta, no la bote tampoco a drenajes o ríos y evite acercarse a aves que puedan parecer enfermas. Por ejemplo, en el Perú, el año pasado, se cerraron algunas playas porque había pelícanos que estaban contagiados con gripe aviar y entonces, para evitar cualquier tipo de riesgo, fueron suspendidas. Sin embargo, todo esto en el Ecuador no es factible porque en nuestro país los únicos casos de gripe aviar confirmados son en granjas de Bolívar y Cotopaxi,
que eran obviamente el sector avícola. Esta mañana a las 8:30 ya se ha anunciado que va a haber una rueda de prensa del Ministerio de Salud en donde se darán todos los detalles de cómo se contagió esta niña de 9 años. Además, nosotros en pocos minutos tendremos contacto vía Zoom con un epidemiólogo para que nos pueda explicar también todo lo que tú has dicho, Lautaro, y que nos pueda precisar sobre todo cómo es el contagio, qué incluso es la gripe aviar. Con él vamos a resolver algunas dudas. Pero hasta tanto, nosotros nos vamos a ir con otro tema porque les contamos que la noche de ayer también el presidente Guillermo Lasso hizo varios anuncios importantes. Uno sobre la reducción de impuestos en el IVA, otro sobre la salida de divisas y tributos en consumos de armas y municiones. Veamos. El anuncio lo hizo en cadena nacional. El presidente Guillermo Lasso informó de la reducción de impuestos en diferentes sectores y a varios productos. Uno de ellos, la disminución del IVA durante los feriados de Carnaval, Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Bajaremos el IVA del 12 al 8%. Así ustedes no solo sacarán mayor provecho a sus vacaciones, sino que todos estaremos impulsando el turismo. La medida también se aplicará para ciertos productos de consumo masivo. A bebidas no alcohólicas y gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, a las fundas plásticas y al alcohol puro. Además dijo que hasta diciembre de este año se reducirá en 2 puntos más el impuesto a la salida de divisas, con el que se disminuyen los costos de las importaciones de maquinaria, entre otros. Es decir, que en el 2023 bajará del 4% al 2%. Finalmente, la reducción tributaria también será para el impuesto a los consumos especiales de armas y municiones. Del 300% al 30%. Así, facilitaremos la provisión legal de equipamiento tan necesario para la lucha contra la delincuencia. El jefe de Estado aseguró que con estas acciones, la ciudadanía ahorra al menos $140 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. Ustedes mismos podrán... Hay que recordar también que hace pocos días el Comité Empresarial Ecuatoriano envió una carta al presidente Guillermo Lasso por el incremento en el pago del impuesto a los consumos especiales ICE a 4 productos. La subida, según se decía en el documento, alcanzaba el 3,6%. ¿Pero por qué? El SRI explicaba también hace pocos días que se derivaba de la aplicación de una fórmula en la que se considera el índice de precios al consumidor como una variable en su cálculo respecto de la inflación. Eso haría, por ejemplo, que se incrementara automáticamente el valor de productos como bebidas gaseosas azucaradas, cervezas industriales o artesanales. Por ello, el comité empresarial entonces estaba pidiendo que se bajara esta forma, o más bien, que ya no fuera esta fórmula, sino que se bajara este impuesto, sobre todo a estos productos en específico. Se podría decir que de cierta manera se escuchó entonces la petición del comité empresarial y por ende se toma esta medida junto con otras más que también atraerán lo que es la inversión, porque en esto del impuesto a salida de divisas, que se baja a 2 puntos, no aplica desde ya, sino durante todo este año fiscal hasta finales del 2023, lo que permite es que entonces puedan seguir trayendo más inversiones, que es uno de los planes que se busca dentro del presupuesto del Estado. Pero si vamos a hablar de los feriados, Andrea, es muy interesante porque además que es una medida que no es la primera vez que se está tomando. Así es, lo del IVA en los días de feriado ya fue una tónica que el gobierno tomó el año pasado, solo como para dar datos en comparación. Según el ministro de Turismo Nils Olsen, en el feriado de Carnaval, por ejemplo, del año pasado, en donde se aplicó la rebaja del IVA, se logró entonces incrementar el gasto turístico a $67,5 millones frente a los 38 millones del 2021 y a los 67,4 del 2020, que fue justo antes de la pandemia. Entonces, reiteramos, los feriados en los que aplica esta reducción del IVA son Carnaval, que es ahora en febrero, es el más cercano que tenemos, luego Semana Santa, que es en abril, y luego viene el de noviembre, que es el del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. En esos tres, si usted va, por ejemplo, a un hotel y costaba X cantidad, pues ahora durante ese feriado va a ser menor porque se reduce el IVA. Lo mismo, si usted, por ejemplo, va a un restaurante, se pide una hamburguesa, también le va a salir mucho menos solamente durante los días del feriado.
No nos olvidemos que existen otros días de asueto por festividades locales o, por ejemplo, por el Día del Trabajo, el 24 de mayo. En esos feriados no consta la medida, solamente en los 3 más grandes, que son de 4 días, excepto el de Semana Santa, que son 3, pero esos que son los más importantes, los más grandes, ahí aplica esta reducción del IVA, para lo que usted lo tenga muy en cuenta. Y además, el Ministerio de Turismo, como fue el año pasado, en el caso de que esto no se aplique y que haya negocios locales que no hagan la reducción, usted puede denunciarlos. Eso es muy importante, y también estar muy pendientes porque hubo casos de ciertas empresas que ofrecían productos que le subían los precios para que al bajar el IVA, pues usted termine pagando lo mismo. Tenga muy presente eso. Así es, y hay que también recordar y especificar que la reducción al impuesto para también la importación de armas solo va a ser para pues los uniformados, es decir, Policía Nacional, también Fuerzas Armadas. No todo el mundo podrá entonces tener esta reducción para la compra de armas, que tampoco es legalizada, digamos, de manera general aquí en el Ecuador. Así que son entonces 140 millones que se están reduciendo en este caso, un beneficio de 140 millones para la economía del país con esta nueva reducción importante o interesante de impuestos, si hablamos de la magnitud de toda la cantidad de la gama de productos y servicios que entonces se reducen gracias a esta medida que entró como decreto ejecutivo, es decir, que aplica inmediatamente. Que entra en vigencia Así inmediatamente. Sí, es. Y hablando también sobre los anuncios que se realizaron el día de ayer a través de sus abogados, Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, rechazó las acusaciones de supuestamente liderar un entramado de corrupción en las empresas públicas, principalmente en el sector eléctrico. La defensa del empresario señaló que Danilo Carrera rechazaba tajantemente la inaudita acusación de estar a la cabeza de una estructura de corrupción en las empresas públicas o aquella otra de decidir quién trabajaba para el Estado y quién no. Sobre este tema, el gobierno también se pronunció. Tenemos las declaraciones que dio ayer el ministro Francisco Jiménez. Escuchemos. El gobierno ha sido enfático siempre. La corrupción no se tolera en ningún lado, bajo ninguna circunstancia. Y como siempre hemos dicho, daremos las facilidades a los estamentos de justicia cuando corresponda, en las circunstancias que corresponda, porque tampoco todo lo que se dice con una cámara delante ni es certero, ni es preciso, ni es veraz. Por lo tanto, nosotros como gobierno lo que hacemos es siempre mantener la misma filosofía. Cero tolerancia a la corrupción y absolutas facilidades para las investigaciones que se tengan que llevar a cabo sobre cualquier asunto que trate sobre este tema. Muy bien, se tiene entonces previsto que hoy en la Asamblea Nacional pues se reciba a varias de las personas a las que se acusó de estar en este entramado supuestamente de corrupción. Estarán entonces o han estado convocadas para la Asamblea Nacional, además de que hay que recordar que la Fiscalía ya habría abierto una investigación por este caso. Sí, precisamente a las 16:30 en la Comisión de Justicia, donde se han invitado a varias autoridades, Hernán Luque también, por ejemplo, que fue una ex, estuvo a cargo del EMCO, el caso de Danilo Carrera, de otros funcionarios de Estado, y también el periodista que hizo toda la investigación, Anderson Buscán, también ha sido invitado. Recordemos que este caso parte de una investigación periodística que todavía se está desarrollando, según hemos podido conocer. Muy bien, 7:15 a.m. y nosotros vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que en la Corte Constitucional se instaló la audiencia de seguimiento sobre la sentencia para ordenar al Consejo de Participación Ciudadana la elección del presidente de la Judicatura, designación que hasta el momento no se ha cumplido. La Corte Constitucional busca dar cumplimiento a su sentencia, ya que hasta el momento no se ha designado al titular de la Judicatura. En la audiencia, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, justificó su decisión argumentando que no hubo consenso entre los 4 consejeros presentes en la reunión. Pero en el acto de la deliberación, distinguidos magistrados, ya entra una decisión muy personal de cada uno de los consejeros y consejeros, que no se puede cambiar porque cada quien tiene la postura de quién fue la mejor opción. Ulloa ratificó que al no llegar a consensos, el reglamento establece que se debería pedir una quinta terna a la Corte Nacional de Justicia, pero también existiría una posibilidad de reconsideración. Por esa razón está todavía abierta esa posibilidad. Tampoco se logró emitir una resolución en la cual se indique que el procedimiento se encuentra cerrado y que por ende la Corte Nacional debía remitir una nueva terna.
Indicó que la opción de reconsideración está muy difícil porque los consejeros tienen licencia por las elecciones seccionales y los suplentes no están principalizados. Entonces, simplemente no habría quórum. Si no se descalifica absolutamente a ninguno de los postulantes, lo pertinente es que en el caso de no llegar a un consenso se haga un sorteo público. De su parte, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señaló que según el reglamento, este incumplimiento implica la destitución de los consejeros. Pero además se advierte, se dice, bajo prevenciones de aplicación de lo previsto en el artículo 86.4 de la Constitución del Ecuador. Esto es la destitución en caso de incumplimiento. Este tipo de conductas, lo único que evidencia es una conducta sistemática de no nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Además, desde la Corte Nacional se hizo hincapié en que si gana la pregunta 5 de la consulta popular, Fausto Murillo estaría al frente de la Judicatura por al menos año y medio más. Una vez escuchados los argumentos, los magistrados de la Corte Constitucional cerraron la sesión y se espera un pronunciamiento en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Es momento de hacer una pausa, amigos, pero quédense con nosotros porque al retornar tendremos un contacto directo con un epidemiólogo para que nos pueda explicar sobre el anuncio que ha dado el día de ayer el Ministerio de Salud Pública, el primer contagio de humanos de gripe aviar. Ya volvemos. 7 de la mañana con 19 minutos, como lo habíamos anunciado, ya tenemos una conexión vía Zoom con el epidemiólogo Daniel Simancas. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su conexión a esta hora de la mañana en Noticias 7. Conocemos que a las 8:30 se dará un pronunciamiento oficial para dar más detalles de este contagio a humanos de la gripe aviar. Por eso, y anticipada o previamente, quisiéramos conocer un poco más de esta enfermedad, doctor, que usted nos explique qué es la gripe aviar y cómo pudo haberse contagiado pues una persona de esta enfermedad. Bueno, generalmente los virus aviar no son infrecuentes, se dan brotes a nivel mundial, así como reportes a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, se han sacrificado 40 millones de aves en el 2022, así que no es, epidemiológicamente no es algo infrecuente, pero sí el paso del animal al ser humano, que no es lo mismo decir del humano al humano, como fue la pandemia en el 2009, ¿no? Es decir, estas gripes generalmente son zoonosis que afectan al animal. El animal, por ejemplo, baja la producción de huevos, se enferma, le ronca el pecho, tiene secreciones por el pico, por los ojos. Entonces, la manera que la población puede detectar si una gallina está enferma y, por supuesto, si muere sin ningún motivo. Así que, y en los humanos, en este caso, la niña de 9 años que está hospitalizada en uno de los centros pediátricos del país, pues realmente se ha complicado su situación y está en la unidad de cuidado intensivo. Tengo entendido que está evolucionando favorablemente, pero no podemos decir que, primero, que esta infección se pasa de humanos a humanos. No es así, tiene que haber contacto directo con las aves. En este caso, la niña estaba jugando con los pollitos, las aves pequeñas, y ahí es donde se contagió. Segundo, no podemos decir que los alimentos derivados sean un potencial de riesgo. Sin embargo, hay que cocinar bien los huevos y cocinar bien las aves por precaución. Se debe hacer cercos epidemiológicos, tengo entendido que lo están haciendo, eliminar las aves, y esto tiene más impacto realmente en la parte de producción, en la parte económica, que en la parte de salud propiamente dicha. Doctor, buenos días. Entonces, si una persona empieza a tener ciertos síntomas, no debe preocuparse que no va a ser gripe aviar si no ha tenido contacto en una granja. ¿Es lo que usted nos quiere decir? Por supuesto, lo que puede ser es el tema del COVID, del virus sincitial respiratorio y de la influenza H1, no es la H5 que es la aviar, sino la H1N3 que está en circulación, no es la H5N1 que es la que ha pasado en estos momentos en el caso de la niña, pero sin embargo hay que vacunarnos
Eso le quería preguntar, doctor. El Ministerio de Salud ha dicho que entre las medidas que va a tomar es vacunar contra la influenza a las personas que pueden trabajar en el sector avícola y estar en contacto directo con las aves. ¿Por qué con la influenza, doctor? La vacuna esta es una vacuna específica que se hace al cerco, al círculo cercano de estas personas. Entonces, definitivamente no es la vacuna de la influenza habitual, sino es otro tipo de vacuna. Está súper bien porque se tiene que precautelar, pero es muy raro, es bastante raro que pase primero de las aves al humano y extremadamente raro que esta niña logre contagiar a otra persona. De acuerdo, doctor, ¿cuáles son los síntomas que podría tener una persona que ha tenido contacto con una gallina, con un ave? ¿Cuáles son los síntomas si es que podría o si es que estuviese contagiada? Bueno, hay un síndrome característico que empieza con inyección conjuntival, que se dice, es decir, ojos rojos, lagaña es lo que decimos tradicionalmente, es decir, secreción de los ojos. Luego hay una congestión nasal, puede haber tos, dolor del pecho, típica infección respiratoria. Luego esta se va complicando, como ha pasado con la niña. No acuden rápidamente, a los médicos los confunden porque no citan este antecedente de que compraron pollos hace poco tiempo, es decir, confunden a los médicos, la niña se agrava y pues ahora está realmente en una situación estable, pero probablemente tenga algunas complicaciones. Así que no hay que dejar pasar, siempre ver este antecedente, no dejar a los niños que jueguen en estos momentos con las aves, con los animales, y realmente a todos pues protegernos y a cualquier síntoma respiratorio acudir al médico. Si estamos cerca de estas granjas hay que tener mucho cuidado, más o menos en la zona de seguridad es entre 1 a 3 kilómetros desde de estas granjas. Esto no quiere decir que debamos discriminar, pero sí hay que tener observado estas zonas y así pues librarnos de este brote, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que también se debe tener en estas granjas cuando hay estas aves muertas? Porque claro, uno de los síntomas de la gripe aviar es que incrementa la mortalidad, en este caso de las gallinas, de las diferentes aves, y según entendemos, si está muerta un pájaro de estos por la gripe aviar, hay que tener cierto cuidado porque podría uno también llegar a contagiarse en casos muy extremos. Doctor, entonces, ¿cómo se debe manejar esto? Sobre todo entiendo tampoco botar en los ríos o qué sé yo. ¿Cómo hacer para trabajar con un buen protocolo respecto a aves muertas por gripe aviar? Bueno, primero hay que hacer un compromiso ciudadano de declarar, ¿no? Hay que ser muy conscientes de lo que está pasando, es decir, se deben reunir las asociaciones, inmediatamente activarse, la asociación de avicultores, la asociación de veterinarios, incluso las asociaciones de infectología a nivel nacional y el Ministerio de Salud, por supuesto, para activar los protocolos. ¿Cuál es el protocolo? Si es que se detecta aves que han muerto sin ninguna causa, que han bajado su producción, que están con sintomatologías, ya se sabe que cuando una gallina está enferma, avisar inmediatamente a Agrocalidad, al Ministerio de Salud, activar los protocolos y desgraciadamente se tiene que sacrificar a las aves porque de lo contrario el brote puede crecer. Entonces, como te decía, puede pasar de una granja a otra granja y si las personas no utilizan las medidas de protección, como pasó con la niña, pues desgraciadamente si están en contacto directo con estas gallinas, pues pueden infectarse. Así que hay que, una vez más, hay que informar adecuadamente a la población, no satanizar este caso y tampoco satanizar el tema del consumo de alimentos, que es importante, porque las consecuencias ya por eliminar todos los lotes de gallinas son gravísimas para una población, es casi condenar a la producción de la ciudadanía, de los avicultores, que dan mucho trabajo, y luego si evitamos el consumo de estos productos, que no hay ningún riesgo absolutamente, si uno cocina bien los huevos, las gallinas, realmente no tenemos por qué preocuparnos y así no afectamos tanto económicamente por esta infección. Usted ha dicho el término, no debemos satanizar, no tenemos que preocuparnos de más. Sin embargo, un dato que sí quisiera entregar es que en 2022 hubo 2.400 aves de granja
infectadas con gripe aviar y 3.500 silvestres. Mi pregunta es, igual, no hay que tener tampoco tanto miedo que si vemos una paloma en la calle o alguna ave volando por allí, no tener miedo de que nos vamos a contagiar. No es muy factible eso. No, es el contacto directo, como te decía. Sin embargo, sí puede haber infección por palomas, por patos, por gansos. Es decir, las personas que, qué sé yo, que lo hacen en sus fincas pequeñas, que no tienen mucho conocimiento, tienen que informarse porque obviamente los avicultores de gran escala pues ya tienen todos los protocolos, tienen el personal. O sea, no jugar con aves silvestres tampoco. Si vemos una paloma, no estar dándole de comer ahí y tocarla o qué sé yo. Absolutamente, sin contacto por este momento con las aves y nunca, porque estas aves son transmisoras de enfermedades. Entonces aquí hay que ponernos de acuerdo todos y tener unas campañas enérgicas. O sea, debe cambiar la realidad de lo que está pasando, tanto de aves silvestres como de aves de corral. Tiene que cambiar la política, tiene que haber más restricciones para evitar esto que estamos viviendo, ¿no? De acuerdo, nos queda muy claro, doctor. Muchísimas gracias por su conexión para aclarar varios temas de este contagio que ha tenido una niña en Bolívar. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos más información. Muy bien, 7 de la mañana con 31 minutos y como lo hemos estado haciendo toda esta semana, Lautaro, dándoles información sobre las elecciones, el día de hoy les vamos a comentar sobre cuántas papeletas usted va a recibir el 5 de febrero próximo para que esté pues pendiente y pueda votar bien. Saludo a todos, bienvenidos a Tu Voto 2023. ¿Sabe cuántas papeletas recibirá el 5 de febrero? En total, cada ciudadano recibirá 9 papeletas. La de color celeste será para elegir alcaldes, la de color naranja para prefectos, la de color verde para concejales urbanos, mientras que lila será para concejales rurales. El amarillo para los miembros de la Junta Parroquial, esto solo si usted vive en zonas rurales, además de 3 papeletas color gris para elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por último, la papeleta del referéndum 2023. No olvide que el día de las elecciones usted debe llevar una cédula y su esfero. Para conocer más detalles sobre los comicios, no se pierdan nuestras emisiones en Ecuador TV o léalo en el Telégrafo. Ahora vamos a cambiar de tema porque hace pocos minutos el ministro del Interior, Juan Zapata, se ha pronunciado en otro medio de comunicación sobre los detalles de una balacera que se registró esta madrugada en un hospital de Guayaquil. Lo que ha dicho el ministro es que 2 hombres entraron con fusiles a buscar a alguien que estaba dentro de este hospital en la Ciudadela Kennedy, al norte de la ciudad de Guayaquil. Según información extraoficial, una persona falleció por este enfrentamiento porque esto fue en un hospital privado de Guayaquil muy conocido. La seguridad impidió que ingresaran estos sicarios y entonces en ese cruce de balas pues una persona perdió la vida. Es la información que conocemos al momento. Sin embargo, no es el primer caso porque el año pasado tuvimos ataques directos a centros de salud, también en Guayaquil y en el hospital de Chone. También hubo incluso un secuestro cuando hombres armados intentaron avaliar a un sicario. Entendemos, Andrea, que eso es un caso muy similar. Así es, y entendemos también que sí hubo el ingreso a esta estructura de salud. Lo que ha dicho el ministro Juan Zapata es que es difícil evitar el ingreso de hombres armados a hospitales porque entran en grupos de 20 y muy bien equipados. Eso es lo que ha dicho hasta el momento. Entonces también ya se conoce que hay detenidos por esta balacera ocurrida esta madrugada en Guayaquil. Sí, justamente 2 detenidos y un muerto es entonces el saldo hasta este momento, luego de este ataque a un hospital en la Ciudadela Kennedy, en el norte de la ciudad de
de Guayaquil, donde ingresaron entonces, reiteramos, un grupo de hombres armados para abatir a otro que estaba siendo atendido, que estaba bajo cuidados médicos. Se desconoce de qué bandas eran, sin embargo, de lo que sabemos es que ingresaron entonces para rematar, término coloquial, a quien estaba entonces dentro del hospital. Así es. Hay que recordar que el viernes 6 de enero, el anterior viernes, quedó registrado en video el ataque a un vehículo blindado en el sector de la Ciudadela Kennedy. El conductor quedó malherido y eso es lo que estamos viendo en imágenes y fue trasladado a una casa de salud. Según información policial, el vehículo de la víctima registraba unos 25 impactos de bala y se habría querido entonces atentar contra la vida de este mismo señor, el que estamos viendo justo en imágenes de este vehículo blindado, quien quedó herido e ingresó a este centro de salud. Muy bien, entonces en las próximas horas la policía conocemos que va a ampliar la información y en nuestro noticiero estelar de las 19 horas tendremos todo el reporte completo de lo que ha sucedido lastimosamente 2 meses después del ataque en el hospital de Chone, ahora entonces en un hospital privado de Guayaquil. 7 de la mañana con 36 minutos y nosotros nos encontramos ahora con la asambleísta Natalie Arias. Muy buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy de aquí. Vamos a conversar sobre la Ley de Economía Violeta y entiendo que el día de ayer en la Asamblea Nacional ya culminó pues el trabajo de los legisladores respecto de esta norma. ¿De qué trata? Buenos días. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Es sumamente importante. De hecho, el día de ayer me referí a esta ley como probablemente debe estar dentro de las 5 más importantes que esta legislatura ha aprobado, porque está hecha para todas las mujeres viviendo en el país, todas las mujeres en territorio ecuatoriano, porque plantea los mecanismos que se requieren para poder generar empleo de calidad para un grupo que en este caso pues ha sido más afectado que el promedio frente a la situación sanitaria pues, y la correspondiente crisis económica derivada de COVID. Siendo un poco más específicos, yo quisiera poner ejemplos por lo menos de que tiene esta normativa. Entiendo que, por ejemplo, las empresas de 50 personas o más deberían ya tener una especie de guarderías. ¿Cómo funcionaría o qué implicaría? ¿Qué más tiene esta normativa, asambleísta? Efectivamente, esa es una de las disposiciones, en este caso de las últimas, pero quisiera arrancar en este sentido con el marco general que le da a esta ley, porque está pensada, insisto en este punto, pues para generar empleo de calidad. Realmente pues se justifica en la medida en la que tenemos un incentivo específico que reduce, exonera del pago de impuestos, reduce en este sentido, para las contrataciones nuevas en el caso de mujeres. Es decir, se incentiva a través de esta reducción en materia de tributos la contratación formal de una mujer. Y lo importante en este caso es que no solo está dedicada para mujeres que están arrancando su vida laboral, sino también para aquellas que por cualquier razón han salido del mercado laboral y están buscando reingresar. Otro punto interesante que nos gustaría que se lo pueda ampliar es este de las guarderías, que ahora las empresas con más de 50 mujeres trabajando allí tienen que dotar del servicio social, digamos, para el cuidado de los niños, y entiendo que también habría una especie de maternidad para los padres que estén a cargo de los niños. Coméntenos más de esto, asambleísta, por favor. Efectivamente viene a romper todas estas barreras que existen en este momento que impiden que las mujeres ecuatorianas puedan acceder a empleo formal. En este caso facilita también la empleabilidad en la medida en la que esto, pues a partir de del número de 50 trabajadores, pues se requiere coordinar estos temas que anteriormente pues no eran obligatorios y es sumamente importante. De hecho, ayer la última parte de la discusión se centró en este importante punto. Pero también, además de eso, pues también viene a romper los llamados techos de cristal para lograr que las mujeres puedan incorporarse en los espacios de decisión, en los directorios específicamente de las empresas, a través de un esquema de cuotas para que vayamos incrementando el número, porque las mujeres ecuatorianas no tienen barrera específicamente para el ingreso al mercado laboral, arrancan y por supuesto pues son contratadas. Lo que sucede es que eventualmente su carrera tiene un tope mucho antes que la que tienen los colegas pues varones.
De acuerdo, esta ley entonces entrará ya al registro oficial y con ello ya entra en vigencia. Así es, ha cumplido todas sus etapas. El día de ayer pues nos pronunciamos con respecto a la última de ellas, que fue la objeción parcial por parte del Ejecutivo, que es importante mencionarlo, pues nos allanamos a la mayor parte porque consideramos que esa redacción perfeccionaba el ánimo de la ley, el espíritu de la ley, y que de hecho pues con eso muy lejos de tratar de desnaturalizarlo, pues estaba apuntando en este caso a perfeccionar ese texto. Sin embargo, en la primera votación no se alcanzaron los votos suficientes y usted misma pidió una reconsideración. De hecho, tuvimos un esquema que no es habitual dentro de la Asamblea, pero que se puede utilizar en este caso. Después, recordemos que en la primera votación varias bancadas se abstuvieron, dejando pues por fuera, luego llegamos a un acuerdo, considerando pues estos dos artículos que personalmente creo que la redacción del Ejecutivo hubiera sido más adecuada. Sin embargo, en este caso pues ya la última votación pues fue por mayoría, en realidad en este caso pues que se aprobó la mayor parte de los textos. Muy bien, asambleísta, quisiera cambiar de tema porque el día de ayer también entiendo que se aprobó esta resolución para que se pueda quitar la placa que ya se había puesto por orden de un juez. ¿Cuál es su opinión, asambleísta? Y esto no está también contradiciendo, digamos, esta decisión del juez que era específica de poner las disculpas públicas por el tema con el Consejo de Participación Ciudadana y esta destitución que se dio dentro del Legislativo. Es importante que los ecuatorianos conozcan en este caso cuál era el texto de la llamada placa pues, que molestó tanto al resto de bancadas que conforman la mayoría en este momento en la Asamblea. Sin duda, de ninguna forma, porque el texto dice ninguna función estará por encima del poder constitucional. Y fue una placa para recordar en este caso que había, en el caso específico de un juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una serie de acciones interpuestas que en su momento fueron ignoradas por quienes están llevando pues las riendas de la Asamblea Nacional. Entonces, ese fue el sentido. De hecho, usted bien lo ha mencionado, el sacar la placa pues implica el desconocimiento de una parte de esa sentencia, de esas disposiciones por parte de la justicia. Y si somos realmente demócratas, debemos ser respetuosos de hasta dónde llega nuestra competencia y a dónde también empieza la de la justicia ecuatoriana. ¿Podría tener una implicación legal haber quitado o retirado esa placa? Podría, pero recordemos que esta es una parte complementaria de una sentencia que de hecho pues por más que ellos quiten la placa, igual tuvieron que reconocer a quienes en ese momento pues están todavía en funciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Punto que aprovecho para mencionarlo, pues es importante que los ecuatorianos también conozcan cuáles son las implicaciones de las preguntas que en este momento se están planteando dentro de la consulta popular con respecto a la designación de autoridades de control, que es realmente el fondo de toda esta discusión. Yo le quería consultar justamente cuál era su opinión respecto a esto, porque nos van a consultar el 5 de febrero si deseamos que ahora la Asamblea Nacional, que son ustedes por ejemplo, designen a las autoridades. Y como un dato adicional, hoy a las 20 horas tienen la sesión del Pleno para la posesión de los consejeros vocales del Consejo de Participación. Pero retomando el punto, entonces, ¿usted considera que para la ciudadanía, para la población, va a ser mejor que ahora sea otra forma de designación de autoridades? Sin duda alguna, porque actualmente la Asamblea Nacional es responsable del control político de las autoridades de control, valga la expresión en ese sentido. Sin embargo, no hace más que posesionarlos, no los designa, no los selecciona, no participa de este proceso porque desde la Constitución del 2008 esto era responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no es así como funciona dentro de las democracias, de los regímenes democráticos. Entonces, esto es importante, eleva sin duda alguna pues la responsabilidad de la Asamblea Nacional el recuperar esta competencia que es parte, que debe ser parte de la primera función del Estado, pero va a traer en este caso pues como consecuencia el poder tener en ese sentido esta responsabilidad y consecuentemente pues también la definición de estas autoridades. Muy bien, asambleísta, y con todo lo que hemos tenido también en diciembre y ya
en estos primeros días de enero. ¿Cómo ve usted que va a avanzar esta relación Ejecutivo-Asamblea Nacional? ¿Va a seguir estancada o cree usted que hay tal vez ya un camino definido para que se puedan aprobar incluso estas leyes que estaban pendientes, que ya hemos visto las han podido aprobar en estas últimas semanas? Una consideración allí al respecto. Si bien es una relación permanentemente tensa, no vamos a negarlo, y es importante pues que partamos desde la apertura al diálogo, es de hecho también cierto que en el último mes, antes del receso y después del mismo, logramos no solo aprobar la parte correspondiente del proyecto de ley de inversiones correspondiente en este caso a la transformación digital, la ley también de economía violeta, y ya avanzamos en la aprobación del texto del segundo debate de, en este caso, las reformas a la ley de seguridad del Estado que quedaron pendientes antes del receso y que de hecho pues fue una crítica muy fuerte que hicimos a los colegas asambleístas porque no se presentaron a esa sesión y dejaron pues sin quórum, no se permitió la instalación. Pero aún así, a pesar de esa permanente tensión, se ha avanzado en varios temas y es importante que esta parte se reconozca porque es lo que nos va a permitir también reconocer pues la necesidad de volver a sentarnos en una misma mesa para seguir conquistando el resto de etapas, por ejemplo, de la ley de inversiones, que hace un año prácticamente pues no se aprobó sin ninguna justificación. Ahora, estos meses que faltan hasta mayo, que se van a elegir otra vez a las autoridades del CAL y las autoridades de la Asamblea, ¿considera usted que van a ser cruciales justamente en ver las conveniencias y el juego político para quienes aspirarían entonces tener las más altas posiciones dentro de la legislatura? Sin duda alguna, y es muy importante en este caso pues que los ecuatorianos conozcan que entramos en un proceso permanente de diálogo, porque de esa forma es que se va a definir las nuevas autoridades, la conformación en general de las comisiones legislativas, que es lo que organiza el trabajo dentro de la Asamblea Nacional, y esto pues debe ser observado de esa manera, es decir, siempre y cuando el diálogo se realice con puertas abiertas y de la misma forma, de manera transparente, pues no tiene que ser pues censurado de ninguna manera. Es importante que se conozca que de hecho lo normal dentro de un legislativo es que todas las bancadas conversen en torno a estos grandes temas porque son los que van a definir los 2 últimos años de trabajo de la Asamblea Nacional. De acuerdo, estaremos entonces pendientes también, como siempre, de la gestión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque retornamos con información deportiva. Ya volvemos. Muy buenos días, feliz miércoles, como siempre empezamos deseándoles esto todas las mañanas, ¿no? Que tengan un excelente día, compañeros. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, con mucho frío, pero con frío. energías, ya ahorita ya estamos más calentados. Bueno, y ahora metiéndonos de lleno en lo que son los deportes, yo quiero que me digan un número, primero tú, André, del 1 al 10. 5, perfecto. ¿Y tú, Lautaro? El 9. Piénsalo bien. Muy bien. Lo que pasa es que nuestro compatriota Sebastián Guayasamín está dando de qué hablar a nivel internacional por su participación en el Rally Dakar. Terminó la etapa número 9 y se ha metido en el top 10 de los corredores de su categoría en autos modificados. Así es que el número 9 que tú dijiste, tomas exclusivas dentro del automóvil de Sebastián Guayasamín. Vamos a escuchar un poquito de esto también, porque nos enviaron estas imágenes de lo que es, ¿no?, la preparación de los equipos antes de que empiece la carrera. Y bueno, ahí están las tomas de la cámara 360, digamos, que está dentro del vehículo de Sebastián Guayasamín.
y ahora, como les decía, se corre la etapa 10 que se viene ya más complicada. A medida que va pasando el Rally Dakar se vuelve más complicado, viene más desierto, con más dunas. También por la ciudad de Quito, ¿no? Porque Sebastián Guayasamín es quiteño, más allá de representar a todo el Ecuador, también acá en la capital tenemos a grandes representantes de nuestra ciudad. Vamos ahora a hablar de lo que fue la presentación de los refuerzos de Liga de Quito. El conjunto Albo se prepara ya para lo que será la que ha cambiado de noche blanca a mañana blanca, que ya lo habíamos conversado un poco, y ahí están, miren, algunos de los jugadores que formarán parte ya del plantel 2023. Entre esos, la buena noticia es que han renovado por un año más con Adrián Gavarini, el portero estrella de Liga de Quito, que durante el 2022 no pudo jugar ni un solo partido debido a una lesión en la rodilla, de la que dicen está totalmente recuperado, así es que se espera que ya para esta temporada puedan contar con Adrián Gavarini como titular. Vamos a escuchar ahora algunas de las declaraciones de el príncipe Luis Ubeldía. Quien no esté conforme dentro del grupo de jugadores, cuerpo técnico, no tiene que estar en este club maravilloso. Quien está conforme y quien quiere salir campeón y alcanzar objetivos grandes relacionado con la historia de este club, se tiene que quedar y dar el esfuerzo. Usaron una palabra recién, Esteban, que tiene que ver con la humildad. La humildad para poder entregar todo por el club que nos contrata. Entregar todo por esta historia. Así que creo que es un buen punto de partida para ir en busca de esos 3 objetivos, que son los 3 campeonatos que tenemos en este 2023, representarlo con buen fútbol, con un fútbol generoso, vertical, ofensivo. Ahí estaban las declaraciones. Respecto de la mañana blanca, quiero comentarles que el rival será el Nacional y se jugará sin público visitante. Esto debido a un inconveniente que hubo entre hinchadas el fin de semana pasado, en el que lamentablemente murió un hincha de Liga de Quito. Entonces esto ha llevado a que la presentación del plantel el domingo 29, sea solamente con hinchada de Liga de Quito y al mediodía. Entonces, así están las cosas ahora con respecto a los albos. Vamos a pasar, en cambio, a lo que es Barcelona, porque también se está preparando para lo que será la noche amarilla. Esta sí. Aquí el señor Negrito, Shaggy, están alzando las manos, cantando, coreando el himno de Barcelona. La noche amarilla sí se mantiene en noche, porque será el 28 de enero, precisamente en el Estadio Monumental, y Barcelona, luego de todas sus prácticas que hace aquí en Ecuador, tendrá su pretemporada en Estados Unidos y jugará 3 partidos amistosos. El 16 de enero llegará a Miami, el 18 jugará con el Atlas y el 21 con el Herediano, mientras que el 25 de enero se enfrentará al Dallas, todos los partidos a las 19:15 de Ecuador. Y el 26 regresará a Guayaquil para el 11 de febrero enfrentarse nada más y nada menos que al Mushuruna. Barcelona es el equipo invitado por el Ponchito para precisamente la noche, o la tarde, perdón, del Ponchito, que es como se llamará la presentación del equipo en el estadio Echaleche. Echaleche, mira tú, pero interesante que se vayan a Estados Unidos. Sí, bueno, y no son los únicos. Emelec también comentábamos ayer que hará su pretemporada en Argentina. Así es que es un poco lo que les gusta también para conectarse con su hinchada fuera del país, ¿no? Porque recordemos, Barcelona tiene la hinchada más grande y no solamente se encuentran aquí en Ecuador, sino también muchos de ellos han emigrado y están ya en otros países, muchos de ellos también en Estados Unidos. Vamos ahora a pasar de tema porque queremos hablarles de Moisés Caicedo. ¿Qué pasa con este chico? Ha tenido una iniciativa muy linda para recolectar juguetes y ropa, no necesariamente nueva, pero sí en buen estado, para
regalar a niños de escasos recursos de su natal Santo Domingo de los Áchilas. Él ha iniciado esto en redes sociales y ha pedido que a sus seguidores, bueno, hagan estas donaciones para además participar por camisetas autografiadas de Moisés Caicedo. ¿Les gustaría, chicos, tener una camiseta de Moisés Caicedo? Sí. Yo donaría, por eso lo haría. Y aparte por ayudar, pero también por tener la camiseta y una foto sería espectacular. ¿Te irías hasta Inglaterra para la foto? Si me invitan. Que te mande los boletos de una vez. Pero bueno, estamos entonces con esta información. Más lo pueden conocer en las redes sociales de Moisés Caicedo, evidentemente, que además ha dicho que sí le gustaría ser director técnico una vez que termine su carrera de futbolista profesional. Pues está empezando, piensa muy a largo plazo. Claro, tiene 21 años apenas, pero bueno, esa es la información deportiva. Continuamos con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Mili, por esa información. Nosotros ahora les vamos a contar que centenares de personas abarrotaron centros comerciales ayer para comprar entradas para el concierto de Fercho. El reggaetonero se presentará el 31 de marzo en Quito y el 1 de abril en Guayaquil. Decenas de personas incluso decidieron pernoctar. Ahí estamos viendo entonces las imágenes. Justo mi mamá en la noche me decía, ¿qué es lo que está pasando? Porque fui por centros comerciales y había tanta gente y le digo, mami, es un reggaetonero que viene aquí. Miri, tú estuviste ahí. De hecho, ayer estuvimos precisamente ahí consultando a la gente cómo había sido este tema desde las 5 de la tarde del día anterior. Wow. Es decir, antes de ayer ya estuvieron haciendo fila para que a la final no pudieran ni siquiera comprar sus entradas porque finalmente suspendieron por la desorganización que existía. Realmente hubo empujones, hubo gente que se quejaba que había gente con cuchillos, imagínate, con armas blancas haciendo fila y había los empujones y demás y se tornó ya peligroso. Estaban invadiendo la vía inclusive, o sea, ya no estaban solamente sobre la acera, sino que empezaron a invadir un carril de la República, que es en donde estaban ubicados, y esto se empezó a tornar peligroso. Así es que es lamentable, pero quienes lo hicieron por vía online sí lograron conseguir sus entradas. Muy bien, con esto entonces nosotros nos despedimos, amigos, no sin antes desearles una excelente jornada el día de hoy. Que tengan todos muy buen día.